para hablar del metaverso y consumo cultural nos acompaña en el estudio Diego Lizarazo. Circo en movimiento. Hoy abordaremos el Zaraguato Bus. Listos para esta hora cultural de la televisión mexicana en la que tenemos grandes contenidos. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué alegría estar con ustedes. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo nos vamos a la información. Sí, porque fíjense que la carrera rumbo al Ariel ya comenzó. Huesera, Norte sobre el Vacío y Bardo son las más nominadas. Esta mañana, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la imagen y la lista de nominados de la 65ª entrega del Premio Ariel. Queremos seguir reconociendo la infinidad de puntos de vista que conforman a nuestra industria, seguir hablando de inclusión, de pluralidad, de diversidad, poniendo esta vez el acento en las cinematografías regionales, en sus técnicos y sus artistas. La edición 65 es histórica, pues 4 largometrajes de los 5 que contienden por el Ariel a Mejor Película y Mejor Dirección son producciones dirigidas por mujeres. Las mujeres están ganando, quisiera pensarlo, ganando terreno en todas las actividades cinematográficas y de decisión en otras áreas también. Y festejo enormemente que haya estas tremendas directoras. Huesera de Michelle Garza es la gran favorita de la contienda, pues obtuvo 17 nominaciones. El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abella le sigue con 16. Bardo de Alejandro González Iñárritu con 12 y La Civil de Teodora Mijaí con 9. En la categoría de Mejor Película Iberoamericana participan 1976 de Chile, Argentina 1985 del mismo país, Asbestas de España, Carajita de República Dominicana y Los Reyes del Mundo de Colombia. La categoría de largometraje de animación sorprendió, pues solo participan 2 largometrajes, Águila y Jaguar de Mike R. Ortiz y Home is Somewhere Else de Carlos Patricio Hagerman y Jorge Villalobos. En la convocatoria del premio se recibieron 139 películas y también cabe decir que 16 de estas fueron dirigidas por mujeres. Participaron 10 cinefotógrafas en total y 36 guionistas, pero también se involucraron 84 productoras. No es ningún secreto que la Academia ha vivido tiempos difíciles en términos económicos. En el comunicado que publicó en noviembre del año pasado, manifestó que no se contaba con viabilidad financiera para sostener su operación y cumplir con diversas operaciones, tales como la entrega del Ariel. Durante la conferencia de prensa, Leticia Huijara esclareció cómo se solventaron los gastos para entregar el Ariel y por qué se llevará a cabo este año en Guadalajara. El dinero para llevar a cabo la realización de la ceremonia está saliendo efectivamente de varias entidades del gobierno de Jalisco. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Agencia Estatal de Entretenimiento y Filma Jalisco. Siempre hemos querido salir de la Ciudad de México, siempre hemos querido descentralizar la ceremonia y hoy más que nunca, cuando efectivamente los polos regionales cinematográficos se están consolidando, es importantísimo justamente ir a todos ellos. La 65ª entrega de los premios se realizará el 9 de septiembre en el Teatro Degollado en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco. En aproximadamente un mes se anunciará a las 2 figuras que serán galardonadas con el Ariel de Oro. La lista de nominados al Ariel permanece en las redes sociales de la Academia. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Se va a poner peor, eso sí. El rancho es puro. Germán Gess, un autor de culto, redactó un comentario satírico sobre su lobo estepario. Esta diatriba existencial fue adaptada al teatro y después al cine por el director y dramaturgo mexicano Ignacio Merino. A 57 años de su rodaje, se estrenó en la Cineteca Nacional la película Preludio en 3, El Lobo Estepario, una adaptación cinematográfica de Ignacio Cristóbal Merino Lancilotti, inspirada en la obra de Germán Gess. Esta película se debió haber estrenado en la reseña de cine de Acapulco en 1968. Iba a estrenar también en el Teatro Nacional de Londres. Sin embargo, por diferencias entre el equipo de producción, los involucrados decidieron enlatarla. En el año 2017, mientras trabajaba en el archivo de Merino Lancilotti, Ronnie Steve encontró esta cinta. Encontramos algunos de esos, lo que los llamamos trims,
que eran una cantidad de trims de la película del lobo estepario. Y en otra lata aparte había una copia, la copia en inglés, doblada en inglés, del lobo estepario. Inmediatamente después comenzó su restauración y digitalización. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se retrasó su proyección. Una película que, como decía Nacho, no es la novela de Germán Hesse, sino un texto que es basado en un comentario de Germán Hesse en torno a cómo interpretar correctamente su novela. A petición del propio Ignacio y a un año de su deceso, esta película experimental que fusiona el cine y el teatro, y en la que participaron Alfonso Arau y César Bono, logró proyectarse en pantalla grande. Quiero que sepan que mientras este corazón haga taca taca, voy a estar agradecido con Nacho Merino Lancilotti. Yo debuté en cine en esta película en 1966, tenía yo 15 años de edad. Después del estreno, en exclusiva, este título se transmitirá en el mes de julio por Canal 22. Pronto también la pondremos en la canal 22.1, es decir, en la señal principal, y en el canal de cine para que tenga una mayor difusión. Noticias 22, Óscar Cortés. Hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Y aquí una propuesta que visibiliza una de las tantas caras de la migración. De acuerdo con cifras de 2023, 1 de cada 3 personas migrantes detenidas en nuestro país son niñas, niños y adolescentes. Las exigencias de un viaje extenuante, las condiciones precarias e insalubres a las que se enfrentan y la hostilidad de las ciudades a donde llegan afectan considerablemente su bienestar físico, mental y emocional. Así lo testimonia la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras. Y dentro de nuestro trabajo pues hemos visto que los niños representan un porcentaje bastante grande, ¿no? Dentro de nuestras consultas son casi 10 a 15%. Entre enero y abril de este año hemos tenido más de 2.300 niños menores de 5 años que han sido atendidos. Con el objetivo de visibilizar esa otra cara de la migración, Médicos Sin Fronteras creó el cortometraje documental Somos Pajaritos, en el que presenta de viva voz el testimonio de niñas y niños migrantes de México y Centroamérica que viven en un albergue de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. La necesidad de los niños contadas por ellos mismos, para que la gente tenga conciencia de que los niños pues, que son más vulnerables a las situaciones de la migración, en todo lo que es la ruta migratoria, que comienza desde Panamá, Colombia, pasa por Honduras, Guatemala y llega a México. Fue tan duro el camino de cuando nos venimos para acá. Dejé a mi papá, me quería mucho. Dejé a mi hermano, dejé a mis animales por venirme. Somos Pajaritos se realizó en colaboración con el estudio Hola Combo, que se encargó de ilustrar las vivencias narradas por 6 pequeños. Son historias bastante sensibles y que pues, nos muestran que ellos también viven de otra manera la migración, que una persona adulta, una persona que no conoce la temática, pues no se da cuenta, ¿no? Entonces creo que esto permite visibilizar todas las necesidades que tienen. El cortometraje fue presentado la tarde de ayer en el Cine Tonalá y desde hoy, en el marco del Día Mundial del Refugiado, se encuentra al alcance de todo público en los distintos canales de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y valientes. Cambio climático y cuidado del agua. 2 temas sobre los que también se puede reflexionar desde la escena dancística. Para Jorge Abraham Guillén Ortiz, la danza no solo es estética, también es un espacio donde la voz de los intérpretes tiene cabida y donde se pueden generar diálogos directos con el público. Es así como ha encontrado en el movimiento una oportunidad para hablar sobre el cambio climático, y a fin de despertar una reflexión sobre el futuro que nos depara, si no cuidamos el planeta, creó 2 propuestas dancísticas. La primera de ellas es un unipersonal titulado Umbral. Lo que busco es generar conciencia, o al menos un golpe de conciencia en la audiencia joven acerca de temas medioambientales, específicamente el cómo hemos allanado, destrozado, mancillado nuestro entorno
estos cambios tan fuertes que hemos tenido a partir del cambio climático, y una respuesta o un ejemplo muy claro, al menos para nosotros que somos de Nuevo León, fue la sequía severa que hace unos meses estuvimos pasando. Umbral fue beneficiada por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Nuevo León 2022 en la disciplina de danza. Este proyecto se complementa con Lago, una reinterpretación en dueto de uno de los pilares del ballet clásico. Nace como una propuesta aledaña a Umbral. Se dirige como un esfuerzo por generar propuestas contemporáneas a partir de ballets icónicos como El Lago de los Cisnes. ¿Por qué entra Lago al proyecto también Umbral? Por la cuestión del tema del agua. El tema del agua también es un tema que va a estar tocándose fuertemente dentro de Umbral. Ambas piezas se presentarán en el Teatro Espacio Rogelio Villarreal de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 22 al 25 de junio. Al final de las presentaciones, durante estos 4 días, va a abrir la posibilidad de tener una mesa de diálogo con todos los participantes, audiencia, en el cual me gustaría tener una especie de retroalimentación, un diálogo activo con estas personas que estén visitándonos, que sean partícipes de la puesta. Los boletos se pueden adquirir en las taquillas del teatro. Para más información sobre el trabajo de Jorge Abraham Guillén Ortiz, visita la página de Instagram de Proyecto 3 Danza. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Elsa Cross nos invita a echar un vistazo a la influencia japonesa en las letras nacionales. Vamos a contemplar el lejano oriente desde la mirada de célebres pensadores. Más de 140 poetas fueron reunidos por Elsa Cross en el libro El lejano oriente en la poesía mexicana. Las diferentes miradas muestran cómo se acercaron Octavio Paz, Efraín Huerta, Margot Glantz y la propia Elsa Cross a una cultura sumamente atractiva. Hay lo mismo plegarias que recetas de coctelería. Entre los poemas hay descripciones de selvas, de templos, de paisajes, de burdeles, de todo lo imaginable. Entonces es de una riqueza enorme. Y yo creo que casi cada mirada es única, ¿no? Porque hay, como decía, tendencias tan increíbles, gente que se inclina hacia el arte y describe el impacto que le produjo el teatro no, o el teatro kabuki, o cine, o lectura de narradores japoneses, por ejemplo. Hay poemas sobre todo eso. Y hay también poemas, algunos míos, sobre experiencias de meditación, ¿no? El libro, el cual toma como punto de partida el viaje que hizo José Juan Tablada a Japón en 1900, es un primer acercamiento a lo que se ha escrito sobre esa región del mundo. Tenía un poema que me hubiera gustado incluir mucho, de Marco Antonio Campos, que se llama Viernes en Jerusalén. Pero vi que tenía que limitarme a lo que ahí es lejano oriente, que es de la India hacia el este. Y ya todo Medio Oriente o Cercano Oriente son otros libros, y ojalá que alguien haga esas compilaciones, porque hay muchísimo. También habría muchísimo sobre Jerusalén, sobre Tierra Santa, pero pues ya no, había que ponerle límites. El lejano oriente en la poesía mexicana invita al lector a acercarse sin prejuicios a una cultura tan rica como la nuestra. Yo también en el libro me pregunto qué tendría de exótico para un campesino mexicano que lo lleven a la India y, excepto que allá no usan sombreros sino turbantes de tela, ¿qué tendría de raro una yunta tirada por bueyes, el cultivo de la tierra, los rostros morenos, la comida picante, las tortillas, aunque ellas sean de trigo y se llamen chapatis, las chozas de adobe? O sea, ¿dónde estaría el exotismo ahí, no? Entonces, tan exóticos podemos ser nosotros como ellos para el ojo europeo,
que fue el que creó el término de exotismo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Artes plásticas y zona violeta al regresar. Aquí en Noticias 22, ya volvemos. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Llámenme puta. Jugaba con Barbie y yo les veía el busto y yo decía, yo tengo que ser una Barbie también. Que las trabajadoras sexuales tengamos derechos laborales. Instrucciones para soltar. Dices que vienes cada año, ¿no? Te vas a quedar un par de días más, ¿no? Mijo. Visibles. Historias de adolescencias trans. Como a los 15 años fue que yo me di cuenta de que era trans. Shorts México. Estreno. Martes, 22:30 horas. Silvia Lemus platica con grandes personalidades. A mí me gusta pensar que una vez que la música entra a nuestra vida, se queda en ella por siempre. Su historia. Cuando escribo trato de llevar a los personajes como a los límites. Sus obras y referentes. El trabajo del teatro te enriquece extraordinariamente. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos. Nuevos capítulos. Miércoles, 22 horas. La Cancillería mexicana nos invita a no olvidar el pasado a partir de una profunda herida en la historia reciente de América Latina. Para conmemorar 5 décadas de una de las acciones militares más violentas de Latinoamérica, se presenta la exposición A 50 años del golpe de Estado en Chile y la solidaridad mexicana, en modalidad espejo, es decir, en el antiguo Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en México y en el Palacio Pereira en Chile. Las piezas que se pueden apreciar tanto aquí como en Santiago pues son fotografías que tienen que ver precisamente con la experiencia de Salvador Allende cuando llega a México, ¿no? En un primer momento, en el año 72, cuando México lo recibe con una fiesta, y posteriormente también hay imágenes que tienen que ver ya con el golpe propiamente de Estado. 4 ejes componen la propuesta curatorial. El primero retrata la relación entre ambos países, con énfasis en la visita oficial del presidente Salvador Allende a México en la segunda mitad del siglo XX. El segundo muestra los eventos que culminaron con el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet en 1973. El tercer eje se refiere a la política humanista de asilo que mantuvo México desde el inicio del golpe hasta 1993. Y el cuarto exhibe la solidaridad mexicana y la integración de la comunidad chilena de exiliados. Entonces esas piezas son, la mayoría son parte de la fototeca del archivo histórico de aquí de la Cancillería mexicana. También hay algunos objetos, ¿no?, que tienen que ver con el resguardo de la memoria, que fueron propuestos, ¿no?, por uno de los hijos de los exiliados chilenos, y que ahí también se puede ver como la parte cotidiana, ¿no?, la parte, digamos, humana. Y en el contexto actual de migración y desplazamiento forzado, ¿de qué manera la muestra exhibe cómo se puede tener una política humanista de asilo? Creo que es importante que a través de este tipo de exposiciones o de estos eventos conmemorativos recordemos cómo México ha consolidado esta parte de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo en la parte de los asilados, que es muy importante y que, bueno, desafortunadamente aún seguimos viviendo estos procesos de migración forzada. A 50 años del golpe de Estado en Chile y la solidaridad mexicana se puede ver en el antiguo Colegio de la Santa Cruz, sede de la Cancillería mexicana en Tlatelolco, de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Noticias 22, Karen Rivera. Esta amalgama creativa desafía el concepto tradicional de los bordados. Al Museo de Arte Popular ha llegado la exposición Derecho y Revés del Barro de la mancuerna conformada por la ceramista Raquel Charabati y la diseñadora Mónica Rivera Río. Esta sociedad artística, formada hace poco más de una década tras un afortunado reencuentro entre dos excompañeras de preparatoria, es responsable de un conjunto de obras singulares que emulan el movimiento y texturas del arte textil mediante un sorprendente dominio de la cerámica. Nos gusta mucho cuando nos dicen creí que era un tapiz, porque efectivamente pues nos gustan mucho los tapices y nos gusta simular tapices para darle esa flexibilidad y ese movimiento del tapiz. El dúo creativo ha expuesto en ferias de prestigio como Art Basel y Sonamaco, y sus obras se encuentran dispersas en distintos países de Europa. Aunque provienen de orígenes distintos, ambas creadoras consiguen una plena compenetración artística a tal grado que cualquiera diría que su obra es producto de un solo autor. Nos peleamos, nos jaloneamos, negociamos y mediamos, nos ponemos de acuerdo y finalmente, pues con dos personas, la verdad totalmente diferentes, logramos esto porque es la perfección de una con la otra y la mediación. La muestra presenta 17 piezas de mediano y gran formato, rígidas y móviles, que dan cuenta de la variedad de formas en que se ha expresado este tándem artístico. Lo que tienen en común es que están cosidas a mano, es que son de barro, pero al final los colores que nos gustan, como el insight que traemos y la sensibilidad que traemos, como sea que esta sea, hace una comunión entre todos ellos. La exposición Derecho y Revés del Barro estará abierta al público hasta el 13 de agosto en la Galería del Museo de Arte Popular. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y a continuación vamos a conocer la labor y los retos de las instituciones de apoyo por las infancias transgénero. Cuando la familia abraza, la sociedad no discrimina. Y es que cuando un niño o adolescente se asume como transexual, necesita el apoyo y acompañamiento de su círculo más cercano para tener una vida plena y feliz. Mi hijo, desde que pudo decidir, desde sus 5 años que él decidió cómo verse, cómo vestirse, etcétera, él ya me decía, yo soy un niño. Además que lo expresaba como yo quisiera ser. O, yo prefiero el vaso azul porque el vaso rosa me pone triste y me pone de malas, ¿no? Cosas así que parecerían insignificantes, pero que llenan las señales que a la capacidad que él tenía podía expresar. Entonces, como familia fue de, ok, entendemos, apoyamos, arropamos, ahora que sigue allá afuera. En la Ciudad de México, las cosas han cambiado y la modificación en los documentos oficiales se puede hacer antes de los 18 años de edad. Llega el momento en donde la persona puede nombrar su identidad y de ahí ese es el acompañamiento que se tiene que dar. Eso es lo que tenemos que hacer y reforzar con apoyo emocionales para darles las herramientas porque definitivamente se van a enfrentar a situaciones. Simplemente en la escuela que no tenemos, la SEP no tiene un protocolo de actuación para atender a menores de 18 años. La Clínica Condesa y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, así como la Asociación por las Infancias Transgénero, acompañan a los padres para que creen comunidad, no se sientan solos y puedan orientar a sus hijos. Digamos que eso es súper importante, que se tenga ese acompañamiento y que pues es un servicio gratuito. En el resto de los estados pues sí es bastante complicado porque no hay estos accesos. Entonces pues sí hay servicio privado, pero no todas las personas tienen acceso a eso. Algo a lo que se enfrentan los padres es al machismo, misoginia e incluso los argumentos religiosos que fomentan la desinformación sobre las infancias trans. Aquí lo que nos falta principalmente es reconocer el derecho a la identidad de todas las personas menores de 18 años a nivel nacional. Hemos ganado terreno en algunos lugares, solo Jalisco es el único estado donde no pone ningún impedimento. Si naciste en Guanajuato, en Nuevo León, en donde sea, y tienes la posibilidad de ir a Jalisco, ahí se hace corrección de documentos, sin límite de edad y sin cuestionar.
Lo siguiente es seguir informando para que no existan casos como que salen legisladoras a decir que queremos mutilar a menores de edad, menores de 18 años, cosa que no sucede, y las personas que no están dentro de esto, sí les prende un foco finalmente, porque su publicidad es buenísima, ¿no? Usar a las infancias para meter miedo es una técnica que hemos visto desde hace años, entonces como técnica es buena porque están logrando generar un impacto basándose en temas que no conocen. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy en Zona Violeta, Pati Betaza nos comparte una reflexión en torno a cómo usan el tiempo las mujeres. Muy buenas noches. ¿Cómo usamos el tiempo las mujeres? Las mujeres tenemos desventajas frente a los hombres en cuanto al uso del tiempo. ¿En qué se traduce esa disparidad y cuáles podrían ser las consecuencias? La más reciente encuesta nacional del uso del tiempo del INEGI revela que las mujeres pasamos más tiempo en actividades domésticas que los hombres, pero sin recibir remuneración económica. Además del propio trabajo, las mujeres dedicamos en promedio 30.8 horas semanales a las labores domésticas, mientras que los hombres 11.6 horas. En los más de 30 millones de hogares familiares, la población de 12 años y más dedicó en promedio 8.1 horas semanales a la convivencia familiar y social. Otras investigaciones revelan que el estrés o el llamado burnout laboral afecta al 32% de las mujeres. Demasiada sobrecarga laboral y poco tiempo para la vida familiar y ni decir de la personal. 2 de cada 10 mujeres consideran constantemente renunciar a sus trabajos ante el alto costo que representa para la salud física y mental. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Por lo pronto, visibilizar el problema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda impulsar la salud, el bienestar personal y social para contribuir con la igualdad y avanzar hacia la equidad de género. Y por cierto, el INEGI prepara por primera vez otra encuesta nacional para saber cómo y quiénes realizan los trabajos de cuidados. ¿Es posible romper algún día en México con la triple jornada laboral, doméstica y de cuidados? ¿Se puede hablar de avances en la igualdad de género cuando en el día a día la vida de las mujeres se parte en 3? Muy buenas noches. Esta noche en Debate 22 para hablar de televisión pública y la creación de audiencias acompaña a Gaby Tlaseca, el vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Por supuesto, estará presente el tema de los 30 años de esta emisora. Entonces, ahí está la invitación y la provocación para que no se lo pierdan en unos instantes. Regresamos con más. ¿En manos de quién quedará el poder? Non meno. Vostro nipote è tornato. È già carica. Solo tuo nonno da prima con Mazzi. Your grandson killed my brother. Risparmia famiglia mea. I soldi ti verso sul conto di tuo padre. Perché la quiere ver? 000, una serie basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, en Series Estelares. Final de temporada, martes, 21:30 horas. Un recorrido por los principales personajes que intervinieron en la fundación de Canal 22. Y nuestra primera noticia es que nace el Canal 22. A partir de las voces de escritores, académicos, periodistas. El deseo de presentar una televisión cultural diferente a todas. Conoceremos todos los pormenores de la creación de la televisora. Aquí se comparten expresiones del ser y del saber de otros pueblos. Memoria viva de ciertos días. El día que se inauguró Canal 22, viernes, 21:30 horas. Pero lo importante era la mirada. Ciclo Ópera Prima presenta 5 historias de jóvenes que luchan por forjar un futuro teniendo como testigos una casa y un gato. Se prohíben las fiestas. Queda prohibido el consumo de drogas ilegales dentro de la casa. Los Años Azules. Dirige Sofía Gómez Córdoba. Cinema 22 Mexicano. Estreno jueves 22:30 horas.
En la antesala de la celebración de los 30 años de Canal 22 seguimos rescatando voces que han formado parte de esta historia. Y por supuesto Silvia Lemus es una de ellas. Un baluarte de este canal es Tratos y Retratos. Uno de los programas representativos de Canal 22 es Tratos y Retratos. Desde 1993, en este espacio conducido por la periodista Silvia Lemus, se dan cita a los mejores artistas, escritores, pensadores, políticos y personalidades del mundo cultural para platicar de su experiencia y trayectoria. Al director José María Pérez Gay, yo le propuse comenzar mi programa Tratos y Retratos, que por cierto el nombre Tratos y Retratos me lo dio mi hijo. Le dije, mira, ya yo tenía arreglada una entrevista con el escritor que todos hemos leído y conocemos, Gabriel García Márquez. Para ese primer programa, el equipo viajó a Cartagena, Colombia. La charla se grabó al aire libre en una de las bancas de la Placita de los Evangelios, que aparece en la novela El amor en los tiempos de cólera. Fue una lección, una conferencia magistral, pero como una lección a estudiantes ávidos de saber cómo se escribe una novela, porque lo hizo él realmente muy interesante, muy ameno. Ese programa se transmitió el primer día de transmisión del Canal Cultural de México. Es curioso que cuando pasa por primera vez, se abre por primera vez el canal al mundo de todos los lectores de Gabriel, pues esperábamos un éxito grandioso y pasó algo, que el sonido la verdad. El error fue que el movimiento de los labios no correspondía con el sonido. Y se repitió correctamente, pues no sé si fue al día siguiente, no lo recuerdo, pero ya corregido. Y fue un verdadero hit. Quisiera hacer el recuerdo, el extremo de esta noche de entrevistas. En 2012, el programa Tratos y Retratos fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Documental Mundial, al ser incorporado en el programa Memoria del Mundo, que busca promover y proteger los acervos documentales del planeta en cualquiera de sus manifestaciones. El canal tiene el gran triunfo de promover el arte y la cultura. Y yo estoy segura de que los que estamos aquí creemos que vale la pena ver Canal 22. Noticias 22, Óscar Cortés. Las artes circenses son un buen pretexto para hablar de comunidad y de colectividad. Para la compañía Zaragoza Bus, el circo no es un fin, sino un medio para compartir alegría y filosofía de vida. Queríamos hacer un proyecto donde se pudiera, que fuera muy diverso, ¿no? Que se pudiera sumar todo el tiempo gente, todo el tiempo ideas, todo el tiempo disciplinas, que pudiéramos evolucionar nuestra manera de pensar críticamente también, y pues invitar a la gente a pues tener unas experiencias tanto de alegría y producir endorfinas, como de también reflexionar un poco sobre temas que nos preocupan. La agrupación se vale de la poesía, el teatro, la música, la manipulación de objetos y el lenguaje circense para generar espectáculos que abordan temas de comunicación, colectividad y comunidad. Hacemos como un ritual colaborativo que pues nos recuerda un poco como esta esencia del circo. Una cosa importante como en relación al circo que hemos siempre mantenido presente es poder mostrar la parte humana de ese acróbata y ese artista de circo, como
cuáles son sus frustraciones o cuáles son sus dificultades, no solo mostrar como el héroe o la heroína que está en el trapecio y hace grandes trucos, sino también como esa parte más humana. Esta compañía mexicana radica actualmente en Guadalajara. Cumplen una década en los escenarios y los festejará estrenando 2 espectáculos. Son 2 unipersonales, ya como el trabajo personal de Jade y el mío. Hicimos 2 espectáculos de pequeño formato, de unos 50 minutos. Y tenemos el espectáculo que seguimos moviendo, que se llama Circo Intervención Colectiva, que es este espectáculo colaborativo donde armamos una estructura entre todos. Entonces, esos 3 espectáculos estamos moviendo este año. Las fechas de sus presentaciones se encuentran disponibles en su página y redes sociales. Viene un vehículo donde se pueden sumar muchas ideas, muchas cosas y sobre todo una manera de pensar la vida, la manera de relacionarnos en sociedad. Noticias 22, Óscar Cortés. La cuenta regresiva continúa para modificar los hábitos de transporte, pero ¿será que los vehículos eléctricos están listos ya para superar a los de combustión? Los autos eléctricos forman parte del plan que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene para que estos vehículos ocupen 2/3 de la flota de coches nuevos que estarán en venta en 2032, informó recientemente Chicago Tribune. Sin embargo, el plan para lograrlo se basa en gran parte en hacer los coches de gasolina demasiado caros para comprar, lo cual es, en efecto, una admisión tácita de que los vehículos eléctricos aún no están listos para competir por sus propios méritos con autos de gasolina de nivel básico, señala el artículo de opinión. Y es que, desde la década pasada, se viene diciendo que el vehículo eléctrico está en la cúspide de una amplia adopción, que la idea de la batería es nueva y en rápido progreso, y que solo se requieren unos pocos y menores ajustes a esta batería. Sin embargo, señala el artículo, hasta ahora los ajustes no han sido suficientes, por lo que, hoy por hoy, los autos eléctricos siguen siendo predominantemente un producto para los ricos y además son lentos. De acuerdo con Chicago Tribune, este tipo de vehículos para nada son nuevos, pues se inventaron en el Reino Unido en 1884 y durante esos 139 años su evolución ha sido demasiado lenta y ha sido superada por muchas otras tecnologías que sí han evolucionado rápidamente, como la aviación, la televisión y la refrigeración de transistores y la eléctrica. En comparación con las computadoras personales, los teléfonos celulares y el Internet, que evolucionan a toda velocidad y que ahora sirven a miles de millones de personas alrededor del mundo, los vehículos eléctricos siguen intentando mejorar. Se ha supuesto que, con el tiempo, estos vehículos bajarían de precio hasta estar a la par de los coches de gasolina, pero eso no ha ocurrido y por eso el plan del gobierno de Estados Unidos se basa en elevar los precios del coche de gasolina. Por supuesto que la razón de esta medida es el cambio climático, pero la autoridad debería aceptar que no puede reducir los costos de estos vehículos en lugar de solo forzar a los consumidores a comprarlos. Y por los precios altos, otra vez la clase trabajadora será la menos beneficiada. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, no muy lejos de estos temas, esperemos que esta muestra sea un golpe a nuestra conciencia, principalmente a la hora de desechar y consumir plásticos. Vamos a ver. ¿Cuál es la trayectoria que siguen los plásticos de un solo uso desde que llegan a manos humanas hasta que son desechados? El fotógrafo Alfredo Blázquez siguió su ruta a lo largo de 10 años en el Océano Pacífico y el Caribe mexicano y el resultado se exhibe en la muestra Playa Cero. La actividad humana produce alrededor de 300 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales 13 millones termina en el océano. La muestra Playa Cero cuestiona el uso y consumo de estos materiales y su inevitable llegada a las playas nacionales y documenta una serie de jornadas de limpieza y trabajos en comunidades costeras. Esta exposición son 44 imágenes y hay básicamente 3 diferentes categorías, ¿no?
Una categoría son las tipologías, que tiene que ver con los principales objetos o productos de plástico que encontré, con los cuales hice algunas composiciones para poder mostrarlos. Tenedores, cucharas, cepillos de dientes, vasos desechables se pueden observar en una composición armoniosa en la exposición que exhibe el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. A estas tipologías se suman 2 secciones más. Los plastigomerados, un nuevo material que combina plástico con algunos recursos naturales y que se forma en las playas con el paso del tiempo, y el reciclaje, la idea de reutilizar estos desechos. Cuando lo usamos, no somos conscientes de, primero, podemos evitarlo, y segundo, si lo vamos a desechar, ¿cómo lo vamos a desechar? Entonces, esto es muy importante y esa es la manera en que nos vinculamos con acciones concretas a través de toda la temática que hacemos en el museo. A lo largo de 8 años de jornadas de limpieza para el proyecto Playa Cero, se juntaron 130 toneladas de plástico, de las cuales 40 se reutilizaron en la industria textil. Esta muestra es una iniciativa de Ciudad Océano, organización ciudadana que conecta a la ciencia, la tecnología, las artes, la educación y las políticas públicas para generar acciones interdisciplinarias en beneficio de la salud del planeta. Nosotros pensamos que todo está conectado y ese es el mensaje que queremos dar con esta iniciativa. Esta es la primera de varias campañas y de varios contenidos que nos interesa crear y además conectar con el público, con la ciudadanía. Playa Cero se puede visitar en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en Chapultepec. Con imágenes de Javier Contreras y Juan Manuel Arcos, reportó Karen Rivera. Ya está aquí Diego Lizarazo. Vamos a hablar de metaverso, cómo las nuevas tecnologías están influyendo también en el consumo de arte, y vamos a platicar de hermenéutica. Ya volvemos. Volvemos. Hola, soy Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Nos vemos el próximo miércoles 21 a las 7 de la noche con Pedro Comini en Catarsis 22 para platicar de las tendencias de la semana. ¿Ya viste quién viene a Catarsis 22? No te lo puedes perder. Súmate a nuestra conversación completamente en vivo este miércoles, solo por Canal 22, el canal cultural de México. Miércoles, 19 horas. Las novelas se construyen también con esos detalles mínimos, y confirmar su justeza o su veracidad es parte del trabajo que hago. Silvia Lemus platica con Juan Gabriel Vázquez. Me interesó mucho recopilar esos pequeños momentos que parecen privados, pero son en realidad muy elocuentes sobre lo público. Tratos y retratos, segunda parte. Miércoles, 22 horas. ¿Trabajaste en ese sentido? Mi trabajo pasa por varias etapas cuando hay una novela. Por la celebración del 30 aniversario de Canal 22, te presentamos un proyecto que llevó a Eisenstein y a su equipo a filmar imágenes de la vida y la cultura mexicana que deslumbran por su belleza y su fuerza dramática. Filmaron una de las fiestas religiosas más importantes de México, la celebración de la Virgen de Guadalupe. En un campo de Enequén, Eisenstein dirigió las escenas de un funeral maya. Eisenstein en México, El Círculo Eterno. Nominación al premio Emmy en 1996. Sábado, 21 horas. En Canal 22 estamos festejando 30 años de la televisión cultural de México, televisión pública, por supuesto. Y hoy invitamos a Jesús Ramírez Cuevas, quien es vocero de la presidencia, escritor, documentalista, periodista, para hablar de la conformación de las audiencias a través de la televisión pública. Jesús, ¿cómo estás? Gaby, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues queremos invitar al público a que presencie este programa donde vamos a hablar de los 30 años del Canal 22, su contribución, reflejo de la riqueza cultural de México, de su pluralidad y sobre todo de lo mejor que tiene México, sus culturas, su gente, su creatividad. Así que los esperamos martes, 9 de la noche, Canal 22.
En una definición humilde, somera, de lo que es la hermenéutica, es el estudio, el análisis, la interpretación de los símbolos, de los signos, del significado de los mismos en los textos, en las obras de arte, y con el paso del tiempo se ha traducido también a las nuevas tecnologías. Se analiza la imagen, se estudia la imagen, y ahora imaginemos en este mundo de las realidades aumentadas qué está sucediendo y qué pasa de manera particular con el consumo de arte. Para despejar algunas dudas sobre los alcances, los retos y limitaciones precisamente del metaverso, damos la bienvenida a Enfoques al profesor de hermenéutica, Diego Lizarazo. Vamos contigo, Laura. La palabra metaverso nació en un libro de 1992 de Neil Stephenson llamado Snow Crash. El concepto se refiere a habitar universos más allá de la realidad física que conocemos, otras realidades. Esto mediante la imaginación ha sido siempre posible, mediante la literatura, la cinematografía. Hoy hay tecnologías que nos están abriendo una nueva puerta. Como ya lo decía Rafael, Diego Lizarazo está con nosotros, doctor en filosofía, especialista en hermenéutica de la imagen que domina en gran medida esta experiencia, Diego, que se llama metaverso. Gracias por estar aquí. Es un placer poder contar con tus opiniones, tu punto de vista crítico, agudo siempre acerca de estos asuntos. Diego, la primera pregunta sería, ¿ha habido dispositivos y herramientas tecnológicas a lo largo de la historia que han potenciado nuestra capacidad de tener experiencias emocionales, sensoriales? Por ejemplo, la imprenta que permitió la reproducción en masa de los libros, el descubrimiento de la perspectiva de los renacentistas que permitieron crear imágenes tridimensionales, que a lo mejor es difícil entender esto, pero para ellos ver estas obras que ya tenían un volumen en un lienzo fue un cambio, quizá un cambio de paradigma. Estamos ahora ante las posibilidades de la realidad aumentada, de la realidad mixta, de la realidad virtual, ante un cambio de paradigma, ¿o es solamente una continuación de estas otras experiencias que hemos vivido anteriormente? Yo creo que podríamos pensar las dos cosas. Si hay un cambio de paradigma, en el sentido de que todos estos sistemas de representación, estos espacios, estas superficies de construcción de imágenes, de textos, de sentidos a través de signos, se convierten con los nuevos aparatos tecnológicos y estos dispositivos en sistemas que no solamente capturan la mirada, sino que capturan el cuerpo. Ese es el punto clave. Técnicamente, diríamos, son somáticas. Somáticas quiere decir que tienen que ver con las sensaciones corporales. Entonces estamos ante un proceso donde la técnica de representación de la imagen, por ejemplo, en la que veo una distancia entre lo que veo y una suerte de mediación espacial, de lenguaje, etcétera, se rompe porque ahora inmersamos en el espacio simulacral o en el espacio simulado, digámoslo así, que la técnica produce. Entonces es nuestro cuerpo el que entra en ese lugar. Y en nuestro cuerpo que resulta atrapado en sus sentidos, en sus experiencias, en ese territorio. Entonces, en ese sentido, hay un cambio de paradigma, hay un giro fundamental. Ya no se trata, digamos, de signos, sino como de somas, por decirlo de alguna manera, para poder dar cuenta de eso, de conjuntos de experiencias completos. Pero también hay una continuidad en el sentido de que, básicamente, todos estos grandes sistemas del metaverso están respondiendo en realidad a las perspectivas y a las expectativas de los grandes corporativos transnacionales e internacionales que encuentran ahí un nuevo territorio de negocios y un nuevo territorio de producción de plusvalías. Efectivamente, estamos viendo algunas imágenes, Diego, de esta posibilidad en la cual pues, se veía sobre todo la realidad mixta, es decir, una realidad en la que estaremos nosotros viendo lo que existe en nuestro entorno físico real, pero además sumado a todas estas imágenes que a lo mejor deseamos ver o que están a través de algún corporativo que nos está mostrando publicidad, como ya se hace en las pantallas, pero es un salto más allá de la pantalla de la computadora o de la pantalla de nuestro teléfono celular. ¿Esto qué posibilidades ofrece? Entendiendo muy bien esta postura crítica que dices, que son corporativos que obviamente están buscando otra posibilidad de negocios ante un agotamiento de una pantalla plana, ¿no?
ofrece posibilidades desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista artístico, cultural, de generación de contenido, de consumo de contenido que pueda tener un valor. Claro, en realidad, digamos, sí abre un universo completo. Si lo que el metaverso plantea en términos tecnosociales, digámoslo así, es la construcción de una suerte de nueva capa de realidad. Una capa de realidad sobre la realidad en la que nos encontramos. Esa capa de realidad dada por un conjunto de tecnologías de la virtualización que permiten que tú y yo, o que yo y mis hijos o mis compañeros en la universidad o con mis alumnos, podamos tener encuentros, experiencias de interacción completamente virtuales estando cada quien en su casa. Ya no es Zoom, es un asunto mucho más potenciado, porque se trata de lentes, se trata de dispositivos colocados en el cuerpo, en los que podríamos tener incluso sensaciones fácticas o sensaciones de los objetos, tocar a las otras personas, tener un encuentro, digamos, tridimensional en un espacio simulado que reproduce los espacios físicos. Esto, por supuesto, abre una gran cantidad de posibilidades educativas, artísticas, sociales, de muy diversos tipos. Pero de inmediato tengo que decir, la producción de todos estos sistemas requiere una inversión económica y tecnológica enorme. Es decir, el punto aquí es quiénes tienen las posibilidades de construir esta superficie. Y quienes tienen las posibilidades de construir esta superficie son justamente los corporativos que han dominado el desarrollo de la Internet históricamente. Entonces, a lo que asistimos, yo diría, es a un nuevo campo de posibilidades, sí para la interacción social, pero también para la economía corporativa de producir nuevos sistemas de plusvalía. Es decir, en términos más directos, la ropa que tú y yo llevamos fácilmente se convertirá en ropa virtual. Entonces, el capitalismo contemporáneo ha producido la posibilidad de que se genere un comercio de objetos virtuales que se van a volver una necesidad para nosotros. No solamente vamos a necesitar estos zapatos que tenemos, sino también los zapatos virtuales, también la ropa virtual, las casas virtuales. Habrá coleccionistas de arte virtual. Ya hemos hablado aquí mismo de NFT, pero estamos hablando de otra cosa muy diferente. Mucho más amplia. Mucho más vasta, porque el proyecto es extenderlo socialmente de manera total. Es un proyecto de totalización, de abarcar todos los espacios de la vida humana, todos los territorios de interacción, incluso las experiencias que tenemos consigo mismo, con cada uno de nosotros, todo esto atravesado por la virtualidad, en un horizonte donde sabemos la conexión con las redes está signada por la ansiedad y la necesidad de conexión, de significación, de pertenencia. Imagina un horizonte potenciado de esta manera en el que, digamos, la capacidad de capturar y absorber a las personas es muchísimo mayor. Efectivamente, captura absolutamente todos los sentidos, por lo cual a lo mejor sí podemos pensar en una cierta diversificación de las posibilidades, pero también en una estandarización del consumo. Vamos a estar consumiendo estos objetos que nos van a permitir disfrutar y sentir físicamente situaciones. Quizá en un museo ya se están utilizando en los museos la realidad aumentada. En el aprendizaje puede ser un dispositivo, una herramienta positiva, pero hay que estar alertas. Un comentario final sobre estas alertas que debemos tener, Diego, en unos cuantos segundos. Básicamente, ¿qué posibilidades tenemos de tomar decisiones y de construir espacios autónomos? ¿Quién tiene la posibilidad de producir espacios no gobernados por los grandes corporativos que dominan y que campean el horizonte de los metaversos? Eso es un desafío social y político. Por algo Mark Zuckerberg creó Meta, ¿no?, que es esta nueva compañía o división que se está encaminando hacia ese universo, hacia ese metaverso. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos abres muchas posibilidades de reflexión, de planteamiento, de rutas que seguirá este mundo en el que estamos sumergidos y que cada vez será más interactivo. Diego, para finalizar esta entrevista y un poco descolocarte, te tengo 3 preguntas, sorpresa, pero te pido por favor que me digas lo primero que venga a tu mente. La primera pregunta sería, ¿quién es tu superhéroe, si es que tienes? Uno de infancia, Centella. Centella. De una animación japonesa que veía cuando era niño. Bueno, pues a ver si lo encontramos por ahí en internet. ¿Un libro de cabecera? Hermanos Karamazov, seguramente.
Genial. Y finalmente, una película a la que regreses con cierta frecuencia. En Nostalgia, de Tarkovsky. Wow. Bueno, ¿qué te parece? No, bueno, Rafa? me parece que Philip K. Dick ya en Blade Runner lo había advertido. Hacia allá vamos. Blade Runner es una película postapocalíptica, nada más no perdamos de vista, y Orwell también ya lo había planteado. Es muy interesante y a veces con la realidad normal no podemos, con la realidad aumentada hay que ver qué nos depara el futuro. Muchas gracias, Diego, por traer estas reflexiones a la mesa. Y nos despedimos con un recuerdo del compositor romántico Jacques Offenbach, a 204 años de su natalicio, compositor, violonchelista, nacionalizado francés, quien es considerado el creador de la opereta moderna y de la comedia musical. Los cuentos de Hoffmann es un claro ejemplo, Orfeo en el infierno, en fin, un largo etcétera, y así lo recordamos esta noche. Muchas gracias.